Esta tarde vamos a tocar un tema, gloria al Señor, que yo miraba hace unos días a la iglesia del Señor y miraba pues el entusiasmo con que la iglesia del Señor está trabajando, aquellos que realmente están buscando a Dios, que realmente están buscando agradarle y servirle. Y miraba yo, ¿verdad?, a través de la oración, la entrega que tenía el pueblo del Señor y decía: Señor, muchas gracias porque tú has apartado este pueblo para que te pueda servir, para que tú lo puedas usar en tu obra. ¿Amén? Para que muchos de los que todavía no son alcanzados sean alcanzados, para que muchos de los que no son salvos aún puedan salvarse. Amén. Vamos a ir, gloria al Señor, a Isaías capítulo 11, verso 11. Bendito sea el Señor. Santo es Dios, aleluya. Isaías 11, verso 11. Alabanzas al Señor. Gloria a Dios. Amén. Gloria al Señor. Dice la bendita palabra del Señor así: Asimismo acontecerá en aquel tiempo que Jehová alzará otra vez su mano para recobrar el remanente de su pueblo, que aún quede en Asiria, Egipto, Patros, Etiopía, Elam, Sinar y Hamat, y en los confines del mar. Y levantará perdón a las naciones, y juntará a los desterrados de Israel, y reunirá a los esparcidos de Judá de los cuatro confines de la tierra. Alabanzas al Señor. Vamos a elevar una oración, gloria al Señor, para darle gracias al Señor y pedir que Él nos ayude a entender su palabra. Padre amado, Señor y Dios, estamos delante de tu presencia, Señor, con un corazón sincero, contrito y humillado delante de ti. Y pedimos en oración en el nombre de nuestro Señor Jesucristo que nos ayudes a entender la importancia de tu palabra. El que tú hables a tiempo y fuera de tiempo, Señor, para tratar de corregir a tu pueblo, para tratar de advertir sobre aquellas trampas que el adversario está poniendo delante de tu pueblo, a fin de que no caigamos en las redes del adversario, Señor. Te damos gracias por tu palabra, por tu pueblo que está hoy aquí, Señor. Unge nuestros oídos, nuestra mente y nuestro corazón puedan entender, Señor, lo que tú hoy quieres hablar a tu iglesia. Muchas gracias por la vida de cada uno de tus siervos, en el nombre de Jesucristo, Señor, te damos gracias. Amén y amén. Tome su asiento, amada iglesia. Gracias a Dios por su palabra, ¿verdad? Por la vida que nos regala para poder pues reflexionar en cuanto a la palabra del Señor. Amén. El título del tema, gloria al Señor, que abordamos esta tarde, por gracia del Señor, se titula El remanente. Amén. Bendito sea el Señor. Y miramos, gloria al Señor, que el término remanente en el Antiguo Testamento se utilizaba, gloria al Señor, este término cuando se hablaba de la idea que sería, ¿verdad?, como bendición al pueblo, ¿verdad?, en un tiempo futuro, gloria al Señor, y que sería disfrutada por un número, ¿verdad?, de fieles que quedaron después de pasar las calamidades, ¿verdad?, que vendrían sobre el pueblo a causa de su infidelidad. Amén. Y nos referimos, gloria al Señor, al pueblo de Israel, ¿verdad?, que en aquel tiempo, ¿verdad?, cuando el Señor hablaba a su pueblo, ¿verdad?, y a través de sus profetas, ¿verdad?, muchas veces trataba de corregirlos y de apartarlos del mal camino. Amén. A fin de que no viniesen estas calamidades, este castigo sobre ellos, ¿verdad? Y muchas veces se tuvo en poco la palabra del Señor. Muchas veces no se consideró, no lo reflexionaron, no se pusieron a pensar qué vendría a futuro, ¿verdad? Porque la palabra del Señor habla, ¿verdad?, de un galardón para aquellos que le creen, que son obedientes, que se sujetan a su palabra. Pero también habla de un castigo, ¿verdad?
cuando habla, ¿verdad?, de que el lloro y el crujir de dientes será afuera. Entonces, cuando nosotros nos remontamos, gloria al Señor, a este tiempo, miramos que realmente así pasa, hermanos. Hay un momento en el que nosotros nos lamentamos, ¿verdad?, de haber hecho algo mal que repercute después en nuestra vida posterior, y que no podemos salir de eso, hermanos, ¿verdad? Que nos está oprimiendo, nos está aplastando el problema, pero el Señor nos dio, ¿verdad?, la luz y el entendimiento para poder detenernos a tiempo, para no llegar a eso. Pero muchas veces la necesidad del corazón del hombre nos lleva, ¿verdad?, a eso, a que acarreemos mal sobre nuestra propia cabeza, dice la palabra del Señor. Amén. Entonces miramos, gloria al Señor, que un remanente, gloria al Señor, pues es una parte de un todo. Amén. Bendito sea el Señor. Gloria a Dios. Miramos, gloria al Señor, en Isaías 11:11, que nos dice, ¿verdad? Asimismo acontecerá en aquel tiempo que Jehová alzará otra vez su mano para recobrar el remanente de su pueblo, ¿verdad?, que aún quede en Asiria, Egipto, Patros, Etiopía, Elam, Sinar y Amad, y en los confines, ¿verdad?, de las costas del mar. Y mirábamos hace un momento, gloria al Señor, a través de las Escrituras también, ¿verdad?, que en la venida del Hijo del Hombre, dice, cuando aparece con gran gloria y poder, ¿verdad?, y cuando los ángeles, ¿verdad?, toquen la trompeta, dice que levantarán a su pueblo, ¿verdad?, los llamará de los cuatro confines de la tierra, ¿verdad? Porque ciertamente dice la palabra del Señor que el pueblo de Israel fue esparcido, ¿verdad?, sobre la faz de la tierra. Amén. Fue esparcido a causa de ¿qué? A causa de su desobediencia, a causa de desobedecer la palabra de nuestro Dios. Amén. Y viene esta calamidad que realmente dice que los que fueron esparcidos y los desterrados, un desterrado es una persona, ¿verdad?, a la cual se desecha de su lugar de origen, muchas veces, ¿verdad?, de su pueblo, de su país, es echado fuera de ese lugar. Amén. Y esto es lo que acontece con el pueblo de Israel. Fue desterrado, fue echado de su país de origen, ¿verdad? Y ellos buscaron otros lugares donde refugiarse. Amén. Entonces dice la palabra del Señor que cuando el Hijo del Hombre aparezca, todos estos serán llamados y vendrán delante de la presencia del Señor. ¿Por qué? Porque Dios los ha reservado. Amén. Son parte, ¿verdad?, de un remanente. Bendito sea su nombre, aleluya. Entonces podemos concluir, gloria al Señor, que un remanente es el resto del total del pueblo. Amén. Quiero que vaya conmigo a Miqueas, capítulo 2, verso 12. Aleluya. Miqueas 2, 12. Dice: de cierto te juntaré todo, oh Jacob, recogeré ciertamente el resto de Israel, los reuniré como ovejas de borza, como rebaño en medio de su aprisco, harán estruendo por la multitud de hombres. Aquí podemos mirar que realmente se refiere, ¿verdad?, a un pueblo. Y el remanente viene a ser meramente el resto de todo aquel pueblo, ¿verdad?, que había. De un todo, solamente un número quizás pequeño es el que viene a quedar, a causa de la desobediencia, ¿verdad?, del hombre delante de Dios. Entonces, la importancia que tiene la obediencia delante de Dios, el hacer caso, el que nosotros podamos realmente consagrarnos para Dios. Muchas veces la palabra del Señor nos insta y redarguye, dice su palabra del Señor: sed santos, porque yo, Jehová, vuestro Dios, soy santo. Amén. Y la palabra del Señor también dice que sin santidad nadie verá la gloria de Dios.
Entonces es una parte fundamental en la vida integral del hombre cuando se habla de santidad. Amén. Tenemos que enfocarnos a tratar de vivir en santidad y en justicia delante de Dios y de los hombres. Amén. Para gloria y honra del Señor. Entonces, cuando nosotros logramos entender, gloria al Señor, que hay una parte del pueblo que el Señor, ¿verdad? Por su gracia apartó, ¿verdad? Debemos darle la importancia de vida, ¿verdad? El por qué el Señor la apartó y para qué fue el propósito por el cual el Señor apartó a este pueblo. Bendito sea su nombre, aleluya. Podemos decir entonces, ¿verdad? Según lo que nosotros hemos leído, ¿verdad? Que Dios desechó a su pueblo. Amén. Porque sí, sabemos que era un pueblo, toda una ciudad la cual Dios había escogido, ¿verdad? Cuando vemos a la luz de las Escrituras que dice, tú eres Israel, ¿verdad? Mi amado, a quien yo escogí de entre todos los pueblos, dice, ¿verdad? El más pequeño, ¿verdad? Vino a ser el que Dios eligió para sí, para tenerlo como su pueblo, para ser, ¿verdad? Dios sobre Israel, y que Él fuese su pueblo, ¿verdad? Entonces nosotros podríamos decir, bueno, pero ¿por qué Dios está desechando a parte del pueblo? Si lo escogió, si lo eligió para que Él fuese su pueblo, ¿verdad? La respuesta que nosotros podemos encontrar en las Escrituras es que a través de la desobediencia, ¿verdad? Ellos mismos, no Dios, sino el mismo hombre, a través de la desobediencia se aparta de lo que es la presencia magnífica del Señor. ¿Sí? No Dios lo desecha. Quiero que entienda esto, amada iglesia. Dios no desecha a nadie, porque Dios no hace acepción de personas. Amén. Porque nuestro Señor Jesucristo vino y pagó en la cruz del Calvario un precio, el mismo precio por usted, lo pagó por mí. Amén. Y por aquel que todavía mirábamos allá afuera en las calles, perdido en drogas, en alcohol. Amén. Perdido en tantos vicios que hoy en día podemos mirar. El mismo precio pagó. Entonces Dios no desecha a nadie. Quiero que sepa esto, amada iglesia. Él nos da la misma oportunidad a usted y a mí. Amén. La única condición es creerle al Señor y obedecerle. Amén. Dice su palabra, porque el justo por la fe vivirá. Amén. Y nosotros no podemos vivir en una completa justicia y santidad si no le creemos a Dios, si no tenemos fe. Amén. Porque aquellos hombres, gloria al Señor, a quienes se les dio la promesa del Salvador, creyeron sin haber visto a ese Salvador. Amén. Y hay quienes tuvieron la oportunidad de mirarlo cara a cara y estar con Él. Y aún quienes tuvieron el privilegio de echarse en sus brazos, como lo hizo Pedro. Amén. Pero hay quienes no, quienes por fe tenemos que actuar alabanzas al Señor. Por fe tenemos que actuar. Miramos, gloria al Señor, ahí en Romanos capítulo 11. Alabanzas al Señor. Romanos 11 del 1 en adelante al 4, gloria al Señor. Dice, digo pues, ¿ha desechado Dios a su pueblo? En ninguna manera. Porque también yo soy israelita, de la descendencia de Abraham, de la tribu de Benjamín. ¿No ha desechado Dios a su pueblo, al cual desde antes conoció? ¿O no sabéis qué dice de Elías la Escritura? ¿Cómo invoca a Dios contra Israel diciendo, Señor, a tus profetas han dado muerte y a tus altares han destruido, y solo yo he quedado y procuran matarme? Pero, ¿qué dice la divina respuesta?
me he reservado 7,000 hombres que no han doblado la rodilla delante de Baal. Amén. Y aquí es donde nosotros miramos, gloria al Señor, la gracia del Señor Jesucristo, la gracia de nuestro Dios, ¿verdad? Que no deja que se pierda todo. Amén. En medio de aquel mar de pecado, ¿verdad? Donde Israel se encontraba inmerso, ¿verdad? Un mundo de idolatría, ¿verdad? Donde se postraban a los ídolos de aquellos lugares, de los países vecinos, ¿verdad? Dios, por su gracia, decide reservar a un pequeño número. Y nos da una cifra que dice, ¿verdad? Gloria al Señor. Me he reservado 7,000 hombres que no han doblado la rodilla delante de Baal. Amén. Entonces miramos, gloria al Señor, que es la gracia del Señor la que nos está guardando, hermanos. Amén. Bendito sea su nombre. Entonces Dios no desecha a su pueblo, sino ciertamente el hombre es el que a través de sus propios actos se aleja del Señor, se aleja de la presencia de Dios. Amén. Bendito sea su nombre, aleluya. Alabanzas a Dios. Romanos 11, 5 y 6, gloria al Señor, dice: así también, aún en este tiempo ha quedado un remanente escogido por gracia. Y si por gracia, ya no es por obras. De otra manera, la gracia ya no sería. Y si por obra, ya no es gracia. De otra manera, la obra ya no es obra. Amén. Entonces miramos que si hay un remanente que quedó, es por gracia del Señor. Amén. Y así como habla la Escritura, ¿verdad? De que así como en aquel tiempo, ¿verdad? Cuando Dios actuaba en medio de su pueblo y hablaba a través de los profetas, hoy en estos días, el Señor también ha reservado un remanente. Y ese remanente viene a ser usted y vengo a ser yo, amado pueblo. Amén. Y Dios nos ha guardado para que nosotros no nos perdamos, ¿sí? Y los que hemos creído en el Señor Jesucristo y los que le hemos recibido como nuestro Señor y Salvador, ¿verdad? El Señor nos ha fortalecido, nos ha tomado como hijos, nos ha sellado con su Espíritu Santo. Amén. Nos ha apartado, ahora somos parte de el pueblo del Señor. Ahora somos parte de ese remanente que Dios ha reservado en esta tierra por algún motivo. Amén. Yo no sé si usted imagina cuál es el motivo, qué es ese motivo que el Señor tiene para haberlo reservado. Amén. Yo creo que debe de haber algo que el Señor vio en usted y vio en mí para haberlo apartado, para haberlo reservado. Amén. Bendito sea su nombre. Miramos la gracia del Señor sobre la vida del hombre. Y aquí miramos que no es por obras del hombre. El que diga es que yo me he santificado, es que yo me he apartado, es que yo he buscado a Dios, es que yo he caminado, me he esforzado, sí. Pero porque el Señor te ha fortalecido. Porque el Señor promete, ¿verdad? Dice, y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Entonces miramos que no es por mi fuerza, no es a través de las armas, no es a través de las contiendas, no es para el más fuerte, ¿verdad? Sino para aquel que realmente le cree a Dios. Aquel que realmente se humilla delante de Dios, porque dice la palabra del Señor que el que se humilla será enaltecido, y el que se enaltece será humillado, será abatido. Entonces recordemos siempre, amados hermanos, que el que nosotros estemos en una iglesia, en una congregación, no es por nuestros propios méritos. Que nosotros nos
ensalcemos, ¿verdad? Que digamos, yo por mi propio pie fui y busqué una iglesia y me congregué y me restauré. No. Que nunca se nos olvide que el Señor puso los medios, porque la palabra de Dios dice: nadie viene a mí si el Padre que me envió no le trajere, no le envió. Y nadie va al Padre, ¿verdad? Si no es por mí, dice el Señor. Amén. Entonces recordemos que no es por nuestra propia fuerza, hermanos. Si estamos en este lugar es por la gracia y la misericordia de Dios. Aleluya. Esto siempre lo tengamos presente, hermanos. Que no se nos olvide, porque esto nos ayudará a tener los pies firmes sobre la tierra. Que no nos elevemos, que no nos empecemos, ¿verdad? Que no empecemos a levitar y a decir el gran yo soy. No. Poderoso es uno, y es el Señor. Y Él es digno de toda la gloria, toda la alabanza y toda la honra y toda la adoración. Amén. A Él sea la gloria. Amén. Y al nombre de Cristo, amada iglesia, aleluya, bendito sea su nombre. Podemos mirar entonces, gloria al Señor, el que un remanente pueda permanecer es por la gracia y la misericordia de Dios solamente. Amén. Miramos, gloria al Señor, en Primera de Reyes, gloria al Señor, capítulo 19. Capítulo 19, verso 18, alabanzas a Dios. Miramos, ¿verdad? La palabra del Señor, ¿verdad? Que hablaba en lo que mirábamos en Isaías, ¿verdad? Que Dios ya lo había predestinado, que Dios ya tenía un plan maravilloso. Al igual que en aquellos tiempos, en estos días, Dios actúa de esta manera. Tiene ya, ¿verdad?, predestinado todo lo que ha de acontecer. Dice la palabra del Señor: y yo haré que queden en Israel 7,000 cuyas rodillas no se doblaron ante Baal y cuyas bocas no lo besaron. Amén. Nuevamente dice, gloria al Señor: y yo haré que queden en Israel 7,000 cuyas rodillas no se doblaron ante Baal y cuyas bocas no lo besaron. Entonces, aquí podemos nosotros confirmar que realmente es por la voluntad de Dios que un remanente quede firme, que un remanente permanezca. Y entonces debemos entender que si usted y yo estamos hoy en este lugar, en esta iglesia, en esta congregación, es por la mera voluntad y gracia de nuestro Dios. Amén. Bendito sea su nombre, aleluya. Glorifique al Señor, amado hermano. Santo es el Señor. Aleluya. Podemos mirar, gloria al Señor, el cómo la gracia y el amor de Dios, ¿verdad?, sobrepasan todas las cosas. Él es el que nos guarda. Amén. Dios ha permitido que usted y yo quedemos como parte de este remanente de esta iglesia. Dios nos ha dado a usted y a mí el privilegio de servirle y nos da la fuerza, ¿verdad?, para no desmayar y para no doblar rodillas delante del Dios de este siglo, ¿verdad? Así como Dios guardó a aquel pueblo, aquellos 7,000, para que no doblasen rodillas delante de Baal ni le besaran, así el Señor nos está guardando. Y yo quiero decirle, amada iglesia, créale al Señor, créale, porque Él es fiel. Que cuando Él dice yo te guardaré, ¿verdad?, Jehová guardará tu salida y tu entrada desde ahora y para siempre, dice su palabra. Es fiel el Señor, es fiel.
Y si Él lo apartó a usted, es porque Él tenía un propósito. El propósito de que usted y yo le sirviéramos. El propósito de que usted y yo trabajásemos en su viña, en su obra. El propósito de que usted y yo anunciásemos su palabra. Ese es el propósito por el cual fue apartado. Seguido de eso, yo puedo decirle que Dios tiene muchas bendiciones por las cuales también lo apartó, para hacerle disfrutar de todas aquellas bendiciones de las cuales su palabra habla. Amén. La condición es la obediencia, amado pueblo. Cuando Dios quería sacar al pueblo de Egipto para que le sirviera y quería introducirlo a una tierra que fluye leche y miel, usted y yo sabemos que era cierto, que era real. Pero el pueblo dudó en medio del desierto. En medio de la necesidad, el pueblo dudó de aquel gran y poderoso Dios. Y la calamidad que vino sobre ellos es que no pudieron entrar, ninguno de los que salieron, a esa tierra prometida que fluye leche y miel, sino la descendencia de aquellos que salieron. Amén. Por causa de que no creyeron, no entraron. Entonces, amada iglesia, nosotros hemos sido llamados también para entrar al reino de los cielos, a una gran promesa. Amén. A estar, gloria al Señor, delante de la presencia del Señor. Amén. Y poder mirar las grandezas, dice su palabra, las cuales dice que nosotros podemos mirar en este lugar solamente la sombra de lo que es allá en los cielos. Amén. Y está esa promesa. Pero recuerde que la obediencia, alabanzas al Señor, es la llave que nos permitirá entrar a aquel lugar. Amén. Entonces, debemos esforzarnos, amada iglesia, amado pueblo. Realmente, yo le decía hace un momento, Dios no desecha a nadie. ¿Sí? Dios no le va a decir, usted no puede entrar, porque Él no hace acepción de personas, sino que nos deja la invitación ahí puesta y nos da las instrucciones para que podamos seguirla y nos da el camino. Jesucristo dijo, yo soy, ¿verdad?, la puerta, el que por mí entrare, entrará y saldrá y hallará paz. Jesucristo es el camino por el cual nosotros podemos entrar y disfrutar de todas aquellas grandes bendiciones. Pero está en usted y está en mí el que podamos alcanzar esto. ¿Sí? Y si Dios nos ha apartado con un propósito, busquemos trabajar en el propósito que Dios tiene para nosotros. Cuando yo miraba, gloria al Señor, le comentaba al principio, cuando yo miraba, recuerdo que fue en un día de oración, muchas veces uno llega, yo se lo digo, ¿verdad?, como testimonio, muchas veces uno llega molido del trabajo, cansado, fatigado, a veces ya no quiere uno ni moverse, y a veces está de que necesitamos ir a la casa del Señor, a alabarle, a bendecirle, y estamos desanimados. Amén. Y yo recuerdo que ese día llegué a la casa del Señor y me sentía cansado y dije, voy a orar, y pasé al frente y estuve orando un poco, y después me levanté y me puse de pie y escuchaba el clamor de la iglesia con un entusiasmo, con una fuerza, la presencia del Señor actuando a través de su pueblo, y decía, Señor, yo gracias, porque cuando yo recordé esta palabra que el Señor traía a mi vida, decía, ciertamente tú has apartado este remanente, Señor, este remanente que no ha claudicado pese a todas las luchas y pruebas que hay. Porque si yo humanamente me miro en un espejo y digo, es que realmente estoy cansado, a veces siento que ya no quiero caminar, pero también miro a mi alrededor, en mi entorno, y digo, Señor, es que al igual que tú llamaste a esta iglesia, y esta iglesia está trabajando y te está sirviendo, y no se cansan, yo creo que también tienen luchas, tienen pruebas, pero no han claudicado porque tú les das las fuerzas
Tú eres el que lo sostiene en medio de la lucha y la tribulación. Amén. Y dije, gracias, Señor, por este remanente que has apartado para tu obra y que te está sirviendo fielmente en tu camino, que no ha desmayado. Porque, hermanos, muchas veces cuando un cristiano, cuando un ser humano, cuando alguien se arrepiente, una persona se arrepiente y viene a los pies de Jesucristo y empieza a formar parte del cuerpo de Jesucristo, nunca más vuelve a estar solo. Nunca más. Porque entonces, gloria al Señor, si estaba solo en su lugar, ahora tiene miles de hermanos en Cristo Jesús por todos lados, los cuales en todo tiempo están orando, están implorando al Señor para que ellos sean fortalecidos y sean instruidos y sean levantados en el nombre de Jesucristo. Y doy gloria al Señor y doy honra al Señor y alabanza por esa obra maravillosa que está haciendo. Y también le agradezco a usted, amado pueblo del Señor, amado hermano en Cristo Jesús, porque sus oraciones me han permitido que este polvo claudique. Amén. Yo sé que el Señor me está dando fuerzas porque usted está orando también por mí. Amén. Y esa es la parte hermosa que el Señor quiere en su iglesia. Cuando dice la palabra del Señor que todos perseveraban unánimes en la iglesia, en la obra del Señor, ¿verdad? Y tenían todas las cosas en común. El que tenía daba al que no. El que tenía pan compartía con el que no tenía pan. Y dice que el Señor iba añadiendo día a día a la iglesia a los que habían de ser salvos. Y hoy hemos visto nosotros la gloria del Señor en la casa de nuestro Dios, ¿sí? Nuestra hermana Florecita que viene a formar parte de la iglesia del Señor. Amén. Y esto quiere decir que el Señor sigue extendiendo su misericordia y sigue alcanzando almas para gloria y honra de su nombre. Sigue aumentando el número de ese remanente que ha de ser salvo, por el cual el Señor pronto viene. Amén. Y recordando que son los últimos tiempos, amado hermano. Amén. El propósito del Señor es que ninguno se quede. Que ninguno se quede en el camino. Yo recuerdo cuando iniciábamos y a mis hermanos a los cuales yo veía crecer en la iglesia del Señor, y de pronto los miré que se quedaron parados, que se quedaron estancados y que no quisieron caminar más y que permanecen fríos. Y digo, Señor, ten misericordia de nosotros. No permitas que volvamos atrás. Porque, amado hermano, habiendo invertido tiempo, no sé qué es lo que usted haya sacrificado para estar en la casa del Señor. No es posible que habiendo caminado, ¿verdad?, 100 metros, nos detengamos cuando solamente faltaban 50 para llegar. Y el tiempo pasa y no se detiene, hermanos. Y Cristo viene por su iglesia. Por tanto, amada iglesia, le voy a invitar a que se ponga de pie y que traiga a su mente, reflexione, amada iglesia, ¿qué es el propósito que el Señor tiene para su vida? ¿Qué es el propósito que el Señor tiene para mi vida? Porque Dios no me apartó nada más por apartarme. Tiene un propósito el cual sin duda ha de cumplirse su debido tiempo. Amén. La invitación, amada iglesia, es que valoremos el haber sido llamados, el haber sido convidados al pueblo del Señor. Que no lo tengamos en poco. Amén. Porque dice su palabra que muchos quisieron ver lo que nosotros podemos mirar y no lo vieron. Muchos quisieron vivir en nuestros días y no lo vivieron. Muchos vivieron en un tiempo de tribulación, de reprensión, en donde no podían alabar al Señor ni glorificarle. En donde se metían en cuevas, en donde se encerraban en lugares, ¿verdad?, privados para poder buscar de la palabra del Señor.
Y quienes eran hallados, gloria al Señor, haciendo algún culto, eran reprimidos, eran golpeados, eran asesinados, eran echados a las prisiones. Por eso le digo que muchos quisieron vivir lo que nosotros estamos viviendo. Y ahora que Dios